Te tengo. decía, bueno, finalizando la semana, día viernes, quizás uno en la habitualidad lo usa ya pensando en el fin de semana, pero bueno, nos encontramos en cuarentena y la pregunta clásica, ¿no? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo estás pasando este duro momento que nos toca atravesar a todos? Y como todos, es una situación difícil, uno no se imaginaba, es un mundo nuevo prácticamente, no solo por el deporte que nos afecta a nosotros, sino por todo. Es difícil estar en cuarentena, es difícil la situación económica del país, de la gente cercana, y bueno, la salud, así que bueno, hay que pasarlo, no queda otra. Exactamente. Bueno, con muchos hablábamos de que quizás hoy día hay que guardarse un poco, hay que priorizar la salud, que es lo más importante, y hay que cuidarnos entre todos, sobre todo en un ambiente deportivo en el cual, Mati, a vos te toca convivir con muchos chicos. Hoy es importante recalcarles que es importante cuidarnos y sobre todo no ellos, sino también a los más grandes, a sus abuelos, a sus padres. No, seguro, seguro, seguro. Es importantísimo y bueno, creo que es algo que está bien, que se está haciendo bien, pero bueno, este, da lástima a veces ver la situación del club o de los clubes o la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar. Así que bueno, es un momento difícil que hay que tratar de pasar y entre todos ver cómo la podemos llevar bien para a la vuelta poder estar todos juntos en el club. Bueno, ahora sí, Mati, corriéndonos un poco al plano deportivo, hablabas Dale. de llevarla bien, ¿no? En esto de una nueva habitualidad, de nuevas costumbres, de una nueva normalidad. Hemos estado en varias charlas virtuales, en varios entrenamientos virtuales. ¿Cómo te vas adaptando a todo esto nuevo, por así decirlo? Y es un mundo, viste lo que me costó conectarme con vos, así que con eso te digo todo. Sí, es algo que los chicos manejan muy bien y que bueno, si bien yo no soy tan grande, pero bueno, me estoy como una generación en el medio, ¿viste? Ujú. Así que me estoy tratando de adaptar a esto, en las escuelas donde trabajo también, a todo lo que es la clase virtual y bueno, creo que el COVID-19 nos puso a prueba a todos y bueno, estamos tratando de ir adaptándonos a este nuevo mundo. Ojalá lo antes posible podamos volver a lo anterior. Me corro unos años atrás, Mati, cuando eras un niño, ¿sí? Cuando hablábamos hoy al mediodía, me contabas que llegaste al club con 10 años. Un Matías Sí, hizo muy pequeño, con muchos sueños seguramente en el básquet. Contame un poco cómo fue tu llegada al club, cómo se dio, por qué elegiste el básquet, qué fue lo que te yo, incentivó a comenzar a hacer deporte. yo llegué al club en realidad por intermedio de mi hermano. Yo tengo un hermano más grande que jugaba al básquet y bueno, en ese momento lo llamaron para jugar en estudiantil. Y bueno, por una situación familiar, para mis viejos era más fácil que estemos los dos en el mismo club. Entonces ahí caí yo ya había empezado a jugar al básquet en Huracán de San Justo. Y, y bueno, ahí llegué y enseguida me enganché. El primer técnico que tuve fue Hernán Gaione, que después fue importante para que yo me incorpore en el 2003 a trabajar en el básquet del club. Este, y bueno, ahí arranqué en el club, tenía los sueños que tienen todos los chicos cuando llegan, jugar en primera, jugar en la NBA y todas esas cosas que uno piensa en ese momento. Este, después fueron pasando los años, yo hice toda mi carrera en el club, sacando un año, creo que en el año 94, que jugué un año de cadetes en el Club José Hernández. Después volví al club y a eso de los 19 años, que ya jugaba en primera, bueno, unas diferencias que tenía ahí, que tuve, me fui a jugar a la Universidad de La Matanza, que es donde estaba estudiando el profesor de educación física. Y ahí jugué en primera varios años
y después volví al club como entrenador en el 2003, y bueno, una vez que volví, en el año 2005 volví a jugar en la primera del club, jugué 2 años más, pues tenía muchos problemas de espalda, tengo una hernia de disco, y, y se me hacía ya difícil jugar, y bueno, ya en ese tiempo yo ya dirigía categorías grandes en el club, y bueno, ahí empecé a pensar ya en dejar de jugar, dejé de jugar, y bueno, me dediqué solo a dirigir. Bueno, Mati, como dijimos también hoy al mediodía, vamos a invitar a la gente a que se sume a hacer cualquier tipo de pregunta Dale. o cualquier Cuando me río a inquietud que veces es de tenga. las cosas que leo que ponen, ¿viste? Bueno, te Me quieren decía, hacer vamos a invitar a tentar. la gente a hacer preguntas, a los chicos también, varios dirigidos Dale, tuyos que están prendidos en este vivo. Lógicamente, si tienen alguna inquietud sobre tu carrera o te quieren preguntar algo, bienvenido sea para dejarlo en los mensajes, yo lo voy a leer y vos lo vas a contestar, lógicamente. Bueno, Mati, dale. otra de las preguntas que te quería hacer, teniendo en cuenta que ahora sos formador, sos entrenador de formativas, ¿crees que en su momento vos pudiste disfrutar ese proceso formativo como quisieras transmitírselo ahora a los chicos como entrenador? ¿O era diferente la situación en ese momento? No, siempre lo disfruté. A ver, el club fue cambiando mucho. Yo siempre a veces cuando tengo la oportunidad de hablar con los chicos de hoy, a veces les cuento cómo es la historia, un poco de cómo se fue dando todo. A veces no tanto, porque si no pareces un viejo, viste, que le va contando todo lo anterior, pero yo veo ahí chicos ahora que están escribiendo, que escriben, Nico Tilio y Mauro Tacone, Santi Lynch, que voy leyendo, que son jugadores de la primera época y que vivieron todo el proceso en el cual el club fue creciendo. Estudiantil Porteño fue un club de básquet reconocido en Capital Federal, en la zona oeste, pero tuvo un bache, un momento importante, crítico, después del año 2000, donde el club tuvo muchos problemas económicos, donde, bueno, circunstancias que no vienen al caso hicieron que el nivel, no solo deportivo de los chicos que jugaban, sino que corría riesgo la actividad. Así fue como yo llegué, en el año 2003 yo recién tenía 20 años y era difícil que a esa edad te den una chance, pero bueno, dadas las circunstancias del club, el club buscaba un cambio y pensá que en esa época, no sé, prácticamente cuando llegué, uno de los motivos por el cual me llevaron era porque no había la cantidad mínima de jugadores para los equipos, en todas las categorías. Yo llegué en el septiembre del 2003 para hacerme cargo del minibásquet hasta U15, y de U17 a primera agarró Miguel Palmiciano, que es un profe que lamentablemente ya no está, muy buena persona, que también era del club, este, y se hizo cargo del resto. Eh, y bueno, uno de los motivos de la primera charla que yo tuve en la casa de Guillermo Lynch, que ojalá que esté viendo ahora, eh, que fue el que me llamó por intermedio de Hernán Guione, uno de los motivos de los que ellos querían era aumentar la cantidad de chicos, y eso fue lo que apuntamos. Este, la primera charla que tuvimos ahí con los dirigentes del momento, que algunos siguen estando ahora, no sé, Alejandro Lynch, que es el vicepresidente del club, el papá de Lucas Curiale, para que tengas una idea, Lucas tenía que jugar la primera, 14 Sí. años. Eh, el objetivo era tener más chicos, que no había chicos, y bueno, de ahí se fue dando un proceso en el cual se fue aumentando la cantidad de chicos, se fueron incorporando hábitos, muchas cosas que hoy se ven como algo institucionalizado y ganado, y costó mucho hacerlo, y fue un esfuerzo general de los dirigentes de ese momento, el preparador físico, por ejemplo, mi amigo Pato que se sumó en el 2005, en el club no había ni preparador físico, no había otra cancha como hay ahora y todos conocen,
no había estructura de escuelita. Bueno, ahí fue un grupo de gente que se fue sumando y se fue sumando y se fue metiendo y a poco fuimos cambiando un poco la cabeza de todos y que podíamos crecer, que podíamos competir. No sé, por ejemplo, no sé, el primer día que llegamos a la cantidad de chicos y propusimos tener tira B, se tenía miedo en el club de tener tira B porque los chicos se iban a enojar, porque los papás, bueno, todo un montón de cosas o de procesos que ahora, no sé, en el club hay para hasta tira C poder tener. Entonces, a veces, no sé, los chicos juegan de hace muchos años los niveles más importantes y creen que eso fue así toda la vida. Y antes que ellos, hubo camadas de chicos que tuvieron que hacer un esfuerzo para ascender esos niveles, jugando con otro tipo de clubes, en otro tipo de condiciones, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Este, Mati, ¿cómo fue para vos esa responsabilidad tan grande, ¿no? Llegar a un club que tenía muchos problemas, vos decías que tenías 20, 22 años. ¿Cómo fue esa responsabilidad para vos? Tomar desde mini hasta U15, ¿cómo te lo tomaste? ¿Fue una presión para vos? ¿Sentiste el apoyo de los dirigentes al instante? ¿Cómo manejaste todo esto? no, no, presión no, viste, en ese momento yo estaba convencido de lo que hacía, de que, viste, cuando sos más joven, te debe pasar a vos que sos joven, muy joven, es como que te llevas todo por delante y estaba convencido de lo que se podía hacer. En realidad, el club era como viste, cuando hay una habitación totalmente desordenada, no era que faltaban cosas, faltaban algunas cosas, pero lo que mayormente faltaba era orden, disciplina, organizar horarios, tiempo. Este, entonces, eso era lo que más faltaba en el club. Entonces, la presión nunca estuvo, por lo menos yo no la sentí así, porque no era que exigían resultados ni nada, y las situaciones se fueron dando solas. Ya después, en el año 2005, yo ya tomé la tira completa de inferiores hasta U19. Tuve varios años dirigiendo desde Premini hasta U19, eh, muchos años, así que es como que vivía en el club, tenía todas las Ujú. categorías. Eh, y bueno, después se fueron dando distintos procesos. Después dejé el mini básquet, estuve 3 años con la primera, en el año 2000, del 2008 al 2011, o de 2009 a 2012, ahora un poco los años me confunden. Y bueno, pasé por todos los procesos, es como que se fue decantando solo, pero no, nunca sentí la presión de, de que me exijan resultados o una situación así. Es como que tuvimos la fortuna o lo pudimos buscar entre todos de que habiendo años a veces un poco mejor, un poco peor, siempre fuimos etapa a etapa cumpliendo lo que los proponíamos, entonces es como que nunca tuvimos un momento así como de mucha incertidumbre. Es como que todo lo que nos fuimos planteando se fue dando y esa base de chicos, después de 17 años, está sostenida en lo que vos ves ahora en el club. Exactamente. Bueno, quiero ir cronológicamente porque son muchas cosas las que te han pasado Dale. en este último tiempo en Estudiantil Porteño. Bueno, contabas que en 2004 te tocó ser entrenador y jugador a la vez. Lo que decías anteriormente que te pasaba 2005, 2005 2005, y 2005 y 2006 jugué. 2005 Sí, y 2006. sí, Bueno, me decías que prácticamente te la pasabas todo el día en el club. ¿Cómo, todo el cómo día en era el esto club. para vos? Jugar, entrenar, hacer a Era, tiempo. ¿Cómo era toda era, esta di- situación? era difícil. Una de las circunstancias por la que después dejé de jugar era por eso, porque aparte de los problemas de la espalda que tenía, ahí sí sentía la presión a veces un poco. Pero no la presión por ganar o jugar bien, sino la presión que a veces el entrenador tiene que ser un modelo para los chicos y muchas veces cuando uno juega es difícil eh, extraerse
y soltar al entrenador del jugador era una etapa que me costaba. Había jugadores, no sé, me viene a la mente ahora, por ejemplo, Lucas Curiale, que está ahora, Nicolás Estrubia, que era un chico un año más grande que Lucas, que jugaba muy bien, de los cuales yo dirigía los sábados en la semana y eran compañeros míos en la primera. Era difícil, era muy cansador. Por otro lado, sentías lo que te digo, esa presión de tener que rendir y que ellos te vean como que vos estabas eh, bien. Y bueno, en el año 2006 nosotros perdemos un ascenso. El básquet antes era muy similar a lo que es el fútbol ahora. Había categoría A, B, C, D. Viste que ahora los torneos son un poco extraños en cuanto a eso. Ujú. Y bueno, el club jugaba siempre la primera B de Capital y tuvimos un año muy bueno que jugaba, de los que vos podés conocer, Oscar Roca, el papá de Tiago, y perdimos un ascenso con Unión Vecinal de Munro, y bueno, ese fue mi último año jugando. Este, así que bueno. ¿Cómo fue, Mati, la cuestión de tener que dejar el básquet? Lo hablábamos mucho con Pablo Barrios en la entrevista que me tocó hacer con él, que quizás coincidís, que él no tuvo tiempo en pensar en el retiro, sino que automáticamente se puso a trabajar. Bueno, vos ya lo hacías a la par. Claro. ¿No te costó tanto el retiro por eso? ¿Porque seguiste ligado al básquet automáticamente? ¿O igualmente te costó dejarlo? Era una situación que yo venía dando. Esto que viste cuando a veces es como que sufrís un poco, viste, estos dolores de espalda que tenía, ya era cada vez más difícil jugar, era mucho el esfuerzo, era como que yo venía sosteniendo al jugador por cariño al club, por el momento, porque los dirigentes de ese momento me querían y querían que esté y que juegue, y era como que yo sentía que si no jugaba le estaba fallando al resto, pero es como que me costaba cada vez más y yo lo iba asimilando. Eh, y el entrenador es un escape un poco al ser jugador. Lo empezás a disfrutar, te sentís parte también. Entonces me costó un poco menos. Obviamente que los primeros años era más difícil. Vos veías en ese momento un partido a cancha llena y un partido definitorio de primera y estabas ahí y sentías todavía como que esa adrenalina de querer entrar, de jugar. Después lo vas cambiando, va mutando y lo vas asimilando y creo que el ser entrenador se asemeja un poco a jugar. No hay nada comparable como jugar, es único. Eh, pero bueno, esto está ahí, es cerquita, lo más cerca que se puede estar. A ver, Mati, seguimos avanzando en el tiempo. Me contabas que de 2009 a 2012 tuviste la oportunidad de dirigir a Primera, la Primera Sí, División. Seguramente muchos de ellos o algunos de los que habían quedado por ahí eran compañeros tuyos de equipo en algún momento. ¿Cómo fue este gran paso para vos de dejar de hecho no, dejar no, porque lo hacías en paralelo también, pero de sumarte la responsabilidad, el compromiso de ser durante 3 años el entrenador de primera división? fue una situación linda, no buscada. El club, imagínate si la situación que tenía la primera en el momento que te digo en el 2003 que llevé, si las inferiores y todo eso tenía ese proceso, la primera era un lugar un poco abandonado. Eh, a medida que fueron pasando los años, empezó a cambiar de a poquito. Después del entrenador Miguel Palmiciano que te digo, vino Raúl Rímoli, que era un entrenador de prestigio. Eh, Ahí se empezó a competir más fuerte con la primera, se arma este equipo en el año 2006, que te digo que estuvimos muy cerca de ascender, que no fue muy bien en la fase regular, se empezó a tener la aspiración de competir y competir y competir, empezó a haber un cambio, y a mí me llega en un momento en el que no estaba buscando ser entrenador de primera, los dirigentes quieren hacer un cambio,
porque veían que había una situación capaz que no estaba un poco desgastada. Y bueno, arrancamos, me ofrecen la primera y la idea era poder hacer un recambio eh, generacional y empezar a apostar un poco a lo que se hizo después. Ahí trazamos un plan, nos pusimos como objetivo mejorar todo lo que era el entrenamiento, tratar de profesionalizarlo todo lo que se podía, los jugadores no eran pagos, pero bueno, intentamos armar un grupo fuerte, pusimos una cantidad, nos pusimos internamente una cantidad de fichas que en ese momento no existía, por ejemplo nosotros dijimos, cuando hablaron conmigo, digo, bueno, a partir de ahora van a jugar 6 jugadores mayores y 6 jugadores menores de 23 años, como para tratar de armar un proyecto sólido. Y fue difícil, porque por esto que te digo, que todavía tenías un poquito eso de jugador, porque la primera, si bien a veces se apuntan a los procesos, la primera es para ganar, o hay que intentar ganar, y bueno, era difícil, ¿no? Pero tuvimos un primer año impensado, donde se logró todo eso que te estaba contando, eh, y después de un momento de duda, donde nos toca ir a jugar una fase para ir de una fase de descenso, quedamos primeros en esa fase y vamos a jugar una reclasificación para ir a playoff a Cancha Unión Florida y ganamos un partido bárbaro y ahí enseguida nos pusimos en esa reclasificación en semifinales de ascenso. Y bueno, estuvimos ahí también muy cerca, perdimos con Huracán de San Justo que después ascendió, que tenía un equipazo, con jugadores pagos y muy buenos, que era candidato, y llegamos a un tercer partido con cancha que explotaba, perdiendo ahí nomás. Y bueno, se logró eso y se logró competir. Al otro año este, se apuntó a lo mismo y mejorar un poquito más. Y después el último año que yo estuve con la primera, ya ahí el club empezó a armar algo un poquito más profesional con algunos jugadores eh, rentados, pero y siempre siendo animadores del torneo, perdiendo en instancias decisivas por el ascenso, siempre las 3 veces me tocó perder con los 3 equipos que ascendieron. Eh, y, y bueno, creo que después de esos 3 años, la idea con la cual asumí en ese momento y la dejé quedó instalada, que era instalar la importancia de un equipo de primera división en el club, que sea competitivo, que sea ejemplo para los chicos, que los chicos se sientan representados, que los jugadores vayan a entrenar, no sé, entrenábamos los domingos, entrenábamos los sábados, días antes de playoff, todas cosas impensadas que después tuvieron una continuidad. Eh, yo dejé de dirigir primera por una circunstancia mía personal, en la cual estaba un poco ya cansado con este tema de tantas categorías, los horarios y todo eso. Me quise tomar un alto, vino otro entrenador, no anduvimos tan bien, estuvo el club ahí cerca de descender, hasta que después, bueno, llegó Juan y González, eh, y empezamos a ir para arriba de vuelta, los dirigentes empezaron a acompañar cada vez mucho más y se armó todo lo que vos ya más o menos vas conociendo. A ver, Mati, Pero quiero sí, hacer un alto, si antes dale. de que sigas. A ver, muchos sabemos, sobre todo los que estamos metidos en el deporte, que en los clubes, sea cual sea la actividad, básquet, fútbol, a lo que vos quieras, lo que vos quieras imaginarte, que es muy difícil sostener un proceso durante mucho tiempo. Vos marcaste que el quiebre fue por allá, por el 2003, 2004, cuando vos te convocan para ser profe, para ser entrenador y jugador. ¿Cuál es la clave, por así decir, si es que hay una o varias o las que sean, para que un proceso pueda llevar tanto tiempo y que a lo largo pueda dar sus frutos? Porque digo, te lo pregunto porque no es algo tan común en el deporte argentino, lamentablemente. Sí, es difícil decir una clave, porque viste, cuando vos vas eh, viviendo la situación en el momento, este,
es como que no te das cuenta, todo fluye. Yo creo que la clave puede ser tener una relación honesta con los dirigentes, con todos los que tuve. Yo siempre fui bastante honesto en cuanto a los objetivos que se planteaban. Nunca fue mentir, ni vender humo, ni decir, eh, mirá, con este equipo vamos a jugar la Liga Nacional, o este chico va a ser Manu Ginóbili. Creo que eso puede ser una de las claves. Pensá que yo pasé por muchos dirigentes en su momento, siempre tenés un desgaste en el cual a veces te hace o discutir o enojarte, pero eh, ellos verán en mí que tengo pasión por el club, pasión por lo que hago, la relación que tengo con los chicos. Eh, en 17 años, imagínate la cantidad de jugadores que han pasado, eh, algunos que han sido dirigidos solamente por mí, y, y bueno, todo eso hace que ellos lo vean y consideren que el proceso pueda seguir y continuar. Aparte, hay una situación de que más o menos no, que no fue bien. Entonces, a veces, ¿por qué cambiar algo que está bien? Era una frase que siempre decía uno de los dirigentes importantes que tuvo el club, que fue Fernando del Peral. Fue uno de los primeros que yo tuve y fue importante en el proceso del prefederal eh, y el básquet profesional. Bueno, se sumaron el resto, Marcelo, que vos ya conocés, eh, y algunos anteriores, pero siempre decía lo mismo: ¿para qué cambiar algo que se está haciendo bien? Y probablemente esa sea una de las cosas por las cuales me sigo sosteniendo ahí en el club. A ver, Mati, ahora sí, vamos al proceso del 2015, vos como asistente de Juan y González, y volviendo a esto del proceso, uno quizás desde afuera de lo que es el entorno del club, eh, uno espera resultados más rápidos, ¿no? Lógicamente, pero vos sabías que en algún momento, íntimamente, interiormente, entre los dirigentes, entre ustedes, sabían que en algún momento iba a llegar el momento, valga la redundancia, para poder decir, bueno, acá estamos parados, este es uno de los tantos resultados que seguramente se va a venir a futuro. Hablo lógicamente del campeonato prefederal 2015, donde hasta ahora Estudiantil Porteño lo marca como uno de los grandes hitos de su historia basquetbolística. Sí, seguramente es el más importante. Yo creo que a veces las situaciones se dan en momentos justos. Y en el momento que Juani llegó, Juani es un entrenador muy bueno, con mucha pasión, eh, que no solo le importaba solo la primera, sino el contexto del básquet en general. Llegó en un momento justo, porque todo el proceso anterior fue decantando en que la organización del club fue mejorando para ese momento que fue el que se dio, que cuando llegó él, que es previo al ascenso. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque pasamos de una estructura dirigencial en la cual empezó a entender que tener un equipo de primera competitivo y fuerte era muy importante, y el esfuerzo que hicieron todos los que en ese momento participaron. Capaz que nombrar algunos sería injusto con otros porque tendría que nombrar muchos, pero empezaron a armar una estructura económica que permitió la incorporación de jugadores que meritaban para poder lograr el torneo. Y todo eso fue mejorando año tras año. Ya te digo, el último año que yo dirigí primera se logró tener 3 o 4 jugadores que tenían un viático, y eso ya era un logro importante para el club. Al otro año, en vez de 3, ya eran 4, y al otro año ya eran 5, y al otro año, cuando llegó Juan y el entrenador capaz que podía elegir, eso más el apoyo de los jugadores de inferiores, fue armando esa estructura. Y bueno, ese torneo fue increíble por muchas circunstancias, porque por cómo se fue armando el plantel, pero bueno, ahí tuvo mucho mérito
los dirigentes, mucho mérito Juan y los que colaborábamos, este, por muchas cosas o muchas circunstancias que se dieron. No sé, no sé si viste vos algún partido de esos o te comentaron, pero eh, por ejemplo, Juani se empezó a hablar con un jugador que era un jugador notable, Cristian Cortés, que ahora juega en México, un jugador de Liga Sí. Nacional, y que era un imposible que venga a jugar el torneo prefederal se jugaba en distintas épocas que los torneos de liga, entonces los jugadores de Liga Nacional bajaban a jugar el torneo federal. Para el club jugaba Sebastián Morales, que juega Liga Nacional ahora en Platense, lo habían traído de San Lorenzo para jugar. Alejandro Papalardi, que con Platense hizo todos los ascensos y jugó Liga Nacional, y el equipo era más los jugadores que estaban en el club y que se habían incorporado, el equipo era súper fuerte. Y Juani empezó a hablar con Cristian Cortés, que era como un imposible. Y bueno, por circunstancias de su familia, justo cuando cortaba México, él quería venir a Buenos Aires porque tenía un hijo y vino a jugar prácticamente económicamente por nada. Y bueno, por eso te digo del éxito del entrenador, de los dirigentes del momento, viste, una situación que nadie hubiera pensado que iba a pasar y nadie hubiera hablado ni intentado hablar porque si no, ¿qué va a querer venir? Y bueno, y vino y fue la frutilla del postre del equipo y fue lo que le dio el salto de calidad total este, de candidato. Y bueno, jugamos una semifinal en el Club Histórica con Ramos, que había sido el uno del torneo, que también tenía jugadores de Liga Nacional. Y bueno, pudimos ganar. Es como la final de River en Madrid, el clásico más importante lo ganamos nosotros. Pudimos ganar y de ahí fuimos a una final con Acoa, que también tenía un muy buen equipo, bueno, y se dio el ascenso al federal. Pero partía de un proceso anterior, el año anterior se había jugado ya también con jugadores importantes, se había perdido una instancia con los Indios Moreno, que tenía un equipo importante, jugaba Paco Festa, y bueno, ahí se fue dando el proceso que te digo y que bueno, que tuvieron mucho que ver los dirigentes y Juani en su momento y todos los que acompañábamos. A ver, Mati, ya vamos a ir a la actualidad, un poquito corriéndonos a lo que sos hoy como entrenador de formativas, pero pasaste mucho tiempo en el club, ¿sí? No tengo la cuenta exacta, pero seguramente son más de 20 años. Como técnico Eh, 17, ¿Cómo? como entrenador 17. Claro, lógicamente, por eso te digo más de 20 años contando Sí, sí, los todo de lo que ha sido jugador. también como jugador y demás. Te decía, desde que llegaste aquel día en 2003, en septiembre de 2003, y llegando a la actualidad, me gustaría saber qué sentís cuando, no a vos particularmente, ¿no? Pero cuando se escucha en el correr, en el boca a boca, de que se elogia mucho a las inferiores y al proyecto que tiene Porteño actualmente, donde está apostando muchísimo a los juveniles, a los más chicos. ¿Qué te produce? ¿Te produce satisfacción? ¿Te produce tranquilidad por haber hecho las cosas bien? ¿Cómo tomas esta cuestión? Sí, las dos cosas. El objetivo de un entrenador de formativas es esa, es lograr que los jugadores puedan jugar en el club, desarrollarse y ser parte de la primera división. Y si no se puede ser jugador de primera división, que puedan seguir ligados a vos desde otro lado. Si es en el básquet, mejor. En el proceso de estos 17 años, eh, no sé, tengo desde chicos que son contadores, que trabajan en un lugar, en el otro, a entrenadores de básquet pares. O sea, ya Ujú. aparecía, recién veía a Nico Tilioy, que ahora dirige el Club All Boys, estuvo conmigo desde que tiene 11 años, jugó en primera conmigo, fue monitor mío, dirigió el Club San Andrés, después fue a dirigir Córdoba, dirigió una selección
Provincial de Córdoba, ahora vuelve al Básquet Capital, no sé, en el Club Argentino de Castelar está Renzo Boschetti, que también hizo todo ese proceso conmigo desde la colonia del club, porque yo trabajé muchos años de la colonia del club y en el verano traía a los chicos para hacer básquet. A eso me refiero con que esa es la satisfacción más grande que tenés cuando dirigís formativas, es poder eh, acercar los jugadores a primera división y, y si no se puede tener esta relación que tengo en la vida cotidiana, que los veo, que los cruzo en Ramos, que los cruzo en el club, que me llaman, o que juegan en otras primeras de otros clubes. Yo siempre le digo a los chicos, a mí me da mucha satisfacción cuando a veces llegar a primera es difícil, más en las circunstancias en la que ahora está el club que tiene un nivel de torneo federal. Siempre cuando terminan juveniles yo los apoyo y los ayudo si no tienen lugar en la primera del club, en buscar otro club para jugar. A mí me encanta que sigan jugando al básquet y que se puedan desarrollar en otro lado con otras oportunidades. Hay miles de ejemplos que te aburriría si te digo, pero este, pensá que, no sé, jugadores como Ignacio del Nacho del Peral, que ahora juega en Argentino de Castelar, se lo dirigí desde Premini hasta primera. Debutó en primera cuando yo era entrenador. Eh, y así podemos tener miles. De los que vos ves ahora jugando en la primera, todos en alguna categoría u otra pasaron conmigo. Bocha, Esteban, lo mismo, en Barranco de Premini. Lo dirigí en todas las categorías inferiores, sacando un año que lo dirigió Ratón, 1 o 2 años, no me acuerdo, un año creo. Este, así tenemos con todos los chicos. Y te da satisfacción cuando los ves jugar o cuando lo ves, no sé, como Nacho Spagnolo cuando fue al Mundial de 3x3. Eh, son momentos que a uno le dan satisfacción. Verlo jugar en la primera del club es algo que sentís como que ya estás hecho, que el objetivo que vos tenías lo realizaste. Bueno, a ver, Mati, recién estabas comenzando a quizás dar un pequeño concepto. Yo sé que quizás es difícil la pregunta que te voy a hacer, ya se la he hecho a otros entrenadores del club, pero quiero saber para vos qué significa ser formador respecto a lo que engloba la palabra, ¿no? No solamente centrándose uno en lo que puede ser el juego dentro de la cancha. Es una responsabilidad grande, a su vez linda. Es a veces un rol poco entendido porque vos muchas veces dejás de lado situaciones deportivas por el rol de formador y eso a veces te puede llevar en contra en cuanto a los resultados deportivos. A veces tomás decisiones en pos de formar un chico y, y muchas veces con esa decisión que estás tomando para formarlo, podés tener un resultado deportivo distinto. Entonces, es un rol a veces poco entendido, pero es una responsabilidad importante, no solo con el chico que tiene talento y puede jugar en primera, sino con el que también con el que hace el deporte, con la misma aspiración que él tiene talento de poder jugar en primera, pero bueno, capaz que sus condiciones no son esas y vos le tenés que hacer entender o también lo tenés que educar para el momento que no pueda jugar más al básquet, pueda desarrollarse en su vida. El deporte es muy formador para la vida en general. Es muy saludable que los chicos hagan deporte y sobre todo de equipo. Se ven un montón de cosas que después te pasan en la vida, en el laboral, en el estudio. Eh, yo y muchos entrenadores eh, miramos a veces compañeros de trabajo, lo que sea, y yo siempre hago chiste de que te das cuenta quién alguna vez hizo deporte o quién no, quién alguna vez fue parte de un equipo y quién no, quién alguna vez perdió y quién no. Es como que forja un carácter distinto el deporte.
Eh, entonces, es un rol importante. Y es un rol importante aparte porque estás muy observado. El, el entrenador es un rol en el cual muy lindo y en el cual a todos les gustaría ser. Y bueno, los papás, capaz tenés papás que juegan al básquet y eso creen que les habilita como para poder ser entrenadores, opinar, esto que el otro, y bueno, todas esas situaciones hay que saber manejarlas y, y tratar de mantener eh, una línea, ¿viste? De poder mantenerse siempre con los mismos valores, no me salía la palabra, con los mismos valores y desde ahí dar el ejemplo a los chicos. Entonces es difícil a veces tener ese equilibrio por todas estas circunstancias que te estoy diciendo. Pero bueno, si me das a elegir, me gusta más el entrenador de formativas que ser entrenador de primera. Ser entrenador de primera está bárbaro, está muy bueno, pero es muy estresante desde el lado deportivo. A ver, Mati, seguramente sos una voz autorizada para decírmelo, sacando lógicamente las circunstancias actuales. ¿En qué momento se encuentra ese proceso que vos arrancaste por allá en 2003, hoy en este año 2020? Yo creo que se encuentra bien. A ver, es como que muchas veces hay circunstancias como que crees que llegás al techo y, y si seguís trabajando, ese techo es como que lo estás empujando un poquito más. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar en la estructura del club. Cuando hablo de estructura, hablo de todo, entrenadores, jugadores, dirigentes, y creo que todavía el club tiene para avanzar mucho más, pero desde aquel momento hasta hoy creo que el proceso se fue cumpliendo. Este, Antes de la interrupción del torneo federal del verano, se habían dado debut de varios chicos en el torneo federal, de chicos jóvenes que, que bueno, que le fue muy bien. Y en el proceso de Daniel hay varios juveniles entrenando, participando en la primera local. Y bueno, todo eso lleva a que, bueno, el objetivo se está cumpliendo. ¿Se puede mejorar? Podemos hablar hasta mañana de todas las cosas que se pueden mejorar. Pero bueno, ella sería una opinión personal mía. Pero en líneas generales creo que el proyecto del club se está sosteniendo. Y eso es lo importante. A ver, y puntualizando en tus dirigidos, de U15 a U19, ¿cómo los ves? Lógicamente ahora por las circunstancias no son parámetro quizás estos días, pero sí analizando quizás el año pasado, el 2019, donde todas las categorías tuvieron muy buenos resultados, a pesar de que los chicos decían que quizás demostraron que estaban para más a cuestión nivel, se dieron muy buenos resultados. Sí, sí, sí. Soy de una circunstancia ajena a lo deportivo, que fue algunas situaciones administrativas con la federación que nos descontó unos puntos en la primera rueda del torneo y eso nos llevó a no jugar el top 16 que veníamos jugando ya hace muchos, muchos años. Y bueno, teníamos equipo como para pelear en distintas categorías en ese torneo. Al bajar a la otra situación, hubo un momento un poco de desánimo de los chicos y de todos en general. Y nos propusimos como objetivo hacer de cuenta que cada partido era como una final, dar el máximo. Y bueno, ahí logramos que cada categoría llegue a instancias decisivas, sacando U19 de U13, U17 se logró ganar la región, la zona oeste, se fue a la Final Four. Los U17 perdieron la final con San Lorenzo, los U15 ganaron con San Andrés. Y entonces, desde ese lado de resultados, fue un año, sacando la parte que te digo de la sanción que tuvimos, fue un año muy bueno. Y después,
lo que yo siempre hablo con los dirigentes o con los allegados que te preguntan, lo más importante es contar con chicos que tengan talento y creo que en todas las categorías hay chicos con talento, con condición, en distintas posiciones, eh, y capaz que hay otros que no son tan talentosos, pero que tienen mucho esfuerzo, mucha contracción al trabajo, y intentar que el entrenador de primera, en este caso Daniel, si otro año es otro o el que sea en el momento, tenga jugadores propios del club, el cual pueda captar para primera división. Después siempre le digo a los chicos, es una elección del entrenador, ¿viste? En primera juegan 2 o 3 y capaz que hay 10 para elegir y un entrenador elegiría a Tomás, el otro elegiría a Matías y capaz que otro elige a Juan Pablo. Entonces, bueno, por ahí pasa un poco, pero hay talento, hay chicos que trabajan y que entrenan y que quieren ser jugadores y es, eh, eso es lo más importante. Bueno, Mati, ahora sí entrando en las últimas dos, porque ya nos estamos quedando prácticamente sin tiempo para este vivo que tiene 1 hora de duración. Eh, la primera, ¿qué significa Porteño para vos? Y la última que le hago a todos, me gustaría que dejes un mensaje en este duro momento a toda la familia de Porteño, a los chicos, a los padres, bueno, a todos a todos los que conforman esta gran familia. Bueno, el club es parte de mi vida. Ya yo voy a cumplir 39 años y voy al club de los 10 años. Por algunas circunstancias no estuve algunos años, pero siempre estabas ligado por algo. Así que ya van 29 años de mi vida ligado al club. Eh, Trabajo en el club, trabajé en el verano, he pasado eh, semanas enteras de lunes a lunes yendo al club. El club es mi vida, este, ojalá pueda seguir muchos años más, siempre y cuando siga pudiendo aportar y los que estén vean que yo puedo aportar, me encantaría seguir estando. Si en algún momento no aporto, este, tendré que ir a otro lado y seguir camino. Creo que las personas no se tienen que adueñar de los clubes ni de las posiciones. Eh, no me gustaría que en algún momento tenga que seguir estando porque hace tantos años que está y que se quede. Eh, Entiendo que el club es de todos y que bueno, este, en algún momento, ojalá que no, me tocará estar en otro lado y siempre intentando dejarla mejor. Y bueno, después en este momento, bueno, como dijimos al principio, hay que pasarlo, eh, hay que pasar este momento y hay que tratar de que cuando nos toque volver, poder estar todos, aquellos que sé que por distintas circunstancias están teniendo problemas, como los tenemos todos, bueno, tratar de estar juntos, de hablar, de comunicarse y de alguna forma le vamos a encontrar la solución para que el club siga funcionando como venía funcionando antes que suceda esto y que podemos estar todos juntos. Bueno, Mati, ahora sí te despido. Te Dale, agradezco la cordialidad que tenés siempre con la prensa del club. Lógicamente quedaron muchísimas cosas por preguntarte. Ojalá en algún momento podamos seguir charlando de esta cuando manera quieras. tan amistosa y con la gente de por medio, para que podamos seguir desarrollando conceptos y contando lindas experiencias. Te mando un abrazo grande. Dale, dale, dale. Bueno, un saludo a todos y a todos los que ahí me fueron divirtiendo con lo que iban escribiendo. Este, Otro día vamos a hablar y vamos a dejarlos preguntar y a contar algunas historias que me mandaban mensajes antes de charlar con vos para que cuente anécdotas, pero bueno, son tantas que es difícil. Bueno, Mati, cuando quieras entonces, quedamos Dale, a dale, disposición para pronto hacer otra entrevista, otra charla con dale, los chicos presentes, ¿por qué no? Por Zoom en algún momento, si te dale. animás, lo Sí, sí, hacemos, no lo hay armamos, problema. no, no hay ningún problema de nuestra parte tampoco. Te mando un abrazo grande, Mati, gracias. Dale, nos vemos, saludos.